Estuve pensando un poco a veces en lo que podemos llamar en algunas oportunidades que el Señor pareciera que hiciera cosas que fueran medias ilógicas, cosas que nos parecen sin sentido, que pueden pasar a nuestra vida, que pasan, que hayamos visto también que le suceden a hermanos y cosas que no tienen lógica. Pensaba en esto y pensaba en el llamamiento que tuvo el apóstol Pablo. Momentos que tenía que ir a Ananías, ¿verdad?, para que recobrara la vista. Sabemos que Saulo, antes de ser el apóstol, perseguía a la iglesia, los cristianos le temían, digamos. Y bueno, allí Ananías le refiere esto al Señor con respecto a esto que él iba a hacer, ¿no? De ir y ayudar en que recobrara la vista a Saulo. Y el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Esto está en Hechos 9, pero no lo busquen, es un versículo nada más. Y de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Sabemos que fue así, que lo hizo de en gran manera, así como estaba equivocado antes y celoso para las cosas de Dios, que estaba ciego, digamos, y estaba errado en lo que hacía. Bueno, una vez que conoció al Señor, que tuvo ese encuentro con Jesús, en ese mismo fervor, en ese mismo entusiasmo y esa decisión que tomó de entregar su vida, de perder todo aquello que tal vez valía algo antes para él, perder todo, ¿verdad?, por amor a Cristo y por amor a las almas, a los hermanos. Cuántos lugares visitó, cuántas iglesias fundó, discipuló hermanos, ¿verdad?, y demás. Pero cuando llega el momento, en oportunidades de su vida, de estar preso, uno puede decir: pero ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué, verdad? Se podría preguntar él, tal vez, y nos preguntamos nosotros, ¿no? Siendo que él estaba haciendo de tanta bendición en el pueblo de Dios y llevando su palabra, el evangelio de salvación para aquellos que estaban perdidos, ¿verdad?, judíos y gentiles. El Señor, sin embargo, permitió, ¿verdad?, que él estuviera preso. Pero tenemos la bendición de tener algunas cartas que él pudo escribir allí desde la prisión. Y vamos a estar viendo algunos versículos de la carta a Efesios en momentos. Y bueno, vemos que en su primer viaje allí a Roma, él llegó siendo prisionero allí en un barco, y bueno, y llegó y estuvo preso allí en Roma. Eso lo encontramos en los últimos versículos del libro de Hechos. Allí por el año 60 después de Cristo aproximadamente. Y allí escribió cartas, ¿verdad?, a los efesios, a los filipenses, a colosenses y también la carta a Filemón. Sin embargo, esta prisión que él tuvo en este lugar no fue una prisión como otras, fue una prisión en cierta manera, pensando en cómo estaba él, en qué se encontraba cuando escribió la carta, ¿no? Con ciertos privilegios, se podría decir. En algún momento se la mencionó como una posada o como una casa alquilada, allí donde estaba el apóstol, y se le permitía que recibiera visitas. Sin embargo, él estaba encadenado y también tenía custodia, es que lo cuidaban para que no se fuera o no le pasara nada. Y bueno, desde allí entonces dirigió estas cartas a la región allí de Asia. Y vemos aquí en el primer capítulo de Efesios que el tema central es un misterio que él menciona. El misterio que estaba escondido desde la antigüedad. Dice, bueno, ese misterio era cómo Dios podía, luego de haber elegido su pueblo, el pueblo de Israel, cómo podía juntar el pueblo de Israel con los gentiles
y de los dos formar un pueblo, formar un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Este es el misterio que vemos allí detallado en los primeros versículos del capítulo 1. También una cosa que se destaca es que la semilla, esa palabra sembrada en la tierra de nuestros corazones, requiere de la oración, ¿verdad? Posterior, ¿verdad? Lo vemos en más de una oportunidad allí que Pablo, luego de predicar, de hablar a las personas, se dirige hacia Dios y dirige el mensaje que ha dicho y ora por las personas que han escuchado. Pensaba también que esto lo hizo el Señor, nuestro Salvador, en sus últimos momentos antes de ir a la cruz, después de tener allí un sermón con sus discípulos. También Él dirige una oración, ¿verdad? Y bueno, y me estaba acordando ahora que no oramos por la palabra, así que vamos a orar en este momento. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por este momento, que podemos abrir tu palabra en esta hora. Gracias por la libertad que tenemos, Señor. Y Padre, necesitamos de ti, Señor, de esa luz que nos alumbre, que nos dé entendimiento, que tu Espíritu nos muestre, Señor, y que tú puedas estar hablando en nuestros corazones, a cada uno, acorde a lo que necesita, Padre. Y Señor, ayúdanos luego a ser hacedores también de tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos y esperamos en ti, te escuchamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. En el modo que explica el apóstol allí, al comenzar en el libro en la carta a los Efesios, allí se menciona como nosotros, hablando de los judíos, quienes esperaban de hacía cientos de años la promesa, esperaban al Mesías, eso está en la segunda parte del versículo 12. En él también vosotros, hablando acerca de los gentiles, ¿verdad? Y allí menciona unos puntos que son importantes que estemos considerando ahora. Esto está allí antes del versículo 15, que es donde vamos a empezar la lectura. Lo primero que menciona allí el apóstol acerca de los gentiles y este misterio era que habían oído la palabra de verdad. Estos gentiles también entonces habían oído la palabra de verdad. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros ahora, aquí sentados, los que están siguiendo la transmisión, oír la palabra de verdad. Pero un punto muy importante es el segundo, que menciona que los gentiles hicieron, que fue creer en Cristo, haber creído en Cristo. Y esto es muy importante y fundamental para que los gentiles tuvieran parte con los judíos allí y formaran parte del cuerpo de Cristo. La mayoría de los que estamos aquí sentados hemos creído en Cristo, formamos parte de ese pueblo único, que de los dos pueblos, de judíos y gentiles, formó un solo pueblo. Inmediatamente, y al momento de haber creído, dice que fueron sellados con el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo vino a morar en los corazones de aquellos que creyeron en Cristo. Y esto también lo pudieron ver en forma visible, lo pudo ver Pablo y otros hermanos. Así que esto también eran pruebas de que este pueblo gentil, ¿verdad?, que en su momento eran considerados enemigos de la verdad de Dios, estaban siendo recibidos allí como un pueblo junto con los judíos. Y vayamos ahora a la oración de Pablo, que empezamos la lectura desde el versículo 15. Dice, Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice allí en el versículo 15, comienza con por esta causa. O sea, por todo lo mencionado anteriormente, desde el comienzo allí de la carta de los Efesios, cuando habla de que nos bendijo con toda bendición espiritual, habla que fuimos escogidos en amor por medio de Jesucristo, en que tenemos redención por su sangre, y luego habla de estos 3 puntos que les mencionaba anteriormente. Por todo esto, por esta causa, por lo mencionado entonces anteriormente. Y vemos que primeramente él expone los motivos por el cual lo impulsan a dirigir esta oración al Señor por ellos. Es que el misterio ya se había revelado, se palpaba por todos los lugares donde era predicado el Evangelio, que tanto los judíos como los gentiles, ¿verdad?, estaban recibiendo la verdad y recibían el Espíritu Santo. La salvación de los gentiles se había hecho evidente allí dentro del pueblo de Éfeso. Y una cosa que sabemos, que lo menciona en Mateo en el capítulo 12, es que por los frutos se conoce el árbol. Entonces esto también lo menciona aquí en el versículo 15 del apóstol. Menciona, lo primero y importante, que hubo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Nuestra confianza en Él, quien es el único que nos puede salvar. El único camino del Padre es Jesús. Es la fe puesta en el Señor Jesús. Tal vez haya aquí presente alguno, o en la transmisión, que aún no haya puesto esta fe en el Señor Jesús, como vemos aquí que los gentiles lo habían hecho. Vemos que es por la fe en Jesús, no es por concurrir a la iglesia, no es porque hayan venido o estén allí sentados escuchando la transmisión o mirando, es que van a recibir, ¿verdad?, a Jesús como su Salvador, van a ser parte del pueblo. Tampoco es por los años que asistimos a la iglesia, ni porque nuestros padres sean cristianos. Es un tema personal de ti con Dios. Es solo Jesús, es solo la cruz. Pero ¿por qué fue necesario esto? ¿Qué fue lo que entendieron? ¿Qué fue lo que entendieron los gentiles? ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo les convenció de qué? De que estaban perdidos, de que sus pecados los estaban llevando a la condenación eterna, alejados de Dios, de que la paga de ese pecado iba a ser la muerte, como dice su palabra. Pero el regalo de Dios en la persona de Jesús muriendo allí en la cruz es la vida eterna que el Señor regala. Y eso entendieron y le recibieron y pidieron perdón por sus pecados. El Señor los limpió, quitó todo el pecado de ellos y les recibió como parte de su pueblo. Esto es muy importante, queridos. Este es el mensaje principal de toda la Biblia, de todos los libros que tiene la Biblia, escrita en cientos de años. El mensaje principal y fundamental de la Biblia, el centro es esto. Y esto es lo principal, como hablábamos hoy, el abrir su palabra es para que se entienda y se predique esto, ¿verdad? El Evangelio, la salvación, que no fue en vano que Cristo vino. Aquí vemos muchos hijos de Dios y Él quiere salvarte también a ti en esta hora. He aquí el momento de salvación, no dejes pasar. No sabemos si te vas de esa puerta, si alguna vez vas a volver. No sabemos si vas a tener la oportunidad de ver este mensaje o algo similar más adelante allí por la transmisión.
Lo segundo, y lo que mencionábamos hace instantes, era el fruto. El buen árbol va a dar un buen fruto. Y eso es lo que se espera. Dice allí que es traducido en amor hacia los santos, hacia el pueblo de Dios. Esto está también en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Pero menciona que a todos los santos. ¿Y cuántas veces nos cuesta a nosotros demostrar amor hacia ciertas personas, verdad? Y inclusive dentro del pueblo de Dios. Podemos decir, fulanito, si me acerco, no sé, o las conversaciones tal vez no son tan agradables, o no tengo feeling, no tengo que conversar con él. Bueno, demostremos amor. Vamos a ver ahora en qué forma práctica podemos demostrar amor. Pero es con todos. Es con el que está más cercano, con aquel que compartimos horas, capaz que, no sé, de trabajo, de vecinos, familiares, o actividades que nos gustan en común. Es para aquel que está más lejano, que lo vemos menos, es para el que tiene nuestra cercana edad, es para el más joven, hacia el niño, hacia el adulto, hacia los viejitos, hacia los pastores también, y hacia los nuevos en la fe, y a hermanos de otras congregaciones. Bajando a la tierra, digamos, cómo en manera práctica podemos demostrar este amor. Requiere de nosotros tiempo, una inversión, y todo esto es el amor que demostramos, ¿verdad? Así, brindar tiempo, escuchar a la persona, recibirla, aconsejar a la luz de la verdad, de la palabra, brindarle ayuda, una visita, encontrar la necesidad del otro y cubrirla. Si no podemos, hablar con alguien que sí lo pueda hacer para ayudar en esto, orar, acercarnos, saludar, ya lo mencioné, no dejar a nadie solo, reconocer lo bueno del otro, felicitarle, hacerle algún obsequio, ser generoso, ofrecer tus capacidades, tus conocimientos, lo que has aprendido, lo que sabes, tus dones para bendecirlo. Y hay más. Ustedes podrán pensar cosas que han hecho o cosas que han hecho con ustedes. Y hay muchas más. Si somos un buen árbol, ¿cómo estamos con este asunto de demostrar amor hacia todos los santos? Como menciona aquí, y era otra prueba indubitable de que estos gentiles ya eran parte del pueblo de Dios. Este versículo también muestra que la carta no era dirigida solamente a los efesios, porque porque Pablo, al haber estado conviviendo con los hermanos allí en Éfeso, unos 3 años aproximadamente, esto está en Hechos 20, él los conocía. Él no precisaba escuchar a oídas de todo esto que estamos hablando. Él los conocía. Entonces, por eso también se piensa que esta carta fue dirigida también para que se pasaran entre las iglesias de Asia, no solamente dirigida a los efesios. Por eso es que menciona esto y no hay ninguna contradicción de que Pablo estuvo 3 años con estos hermanos. Los conocía sus nombres, sus casas, sus familias. Les conocía de verlos, no de que alguien les hablara de ellos. Es que los cambios se tienen que apreciar. Si conocimos al Señor como nuestro Salvador, si empezamos a hacer un buen árbol, bueno, hay que dar buenos frutos. Y no es posible esconderlo a esto, tiene que fluir. No es posible seguir como antes. También vemos otra cosa interesante aquí, que hay una relación entre fe y amor. Sabemos que según el libro de 1 Juan, Dios es amor, ¿verdad? Y si tenemos fe, si hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, si tenemos ese Espíritu de Dios en nosotros, el amor tiene que estar dentro de nuestras vidas. Tenemos que expresarlo, tenemos que manifestarlo, no lo podemos esconder. Dice en 1 Corintios también el apóstol que si hay fe sin amor, nada soy. Sabemos que es una parte del fruto del Espíritu Santo, así que hay que ser un hijo de Dios para ello. Y también vemos más adelante, hablando de las cartas a las iglesias en el Apocalipsis, que esta iglesia perdió su primer amor, justamente.
Si el apóstol Pablo viviera en esta época y no hubieran los medios de comunicación que tenemos ahora, ¿qué escucharía de la iglesia de Manga? ¿Qué escucharía de nosotros? ¿Podría decir lo mismo? La responsabilidad es de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Cuando pasa alguien por esa puerta, si ve amor acá entre nosotros, le van a dar ganas de seguir viniendo. Y también entre nosotros, de poder demostrar este sentimiento, este fruto del Espíritu que tenemos. En el versículo 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Habiendo escuchado con todos estos elementos que él había escuchado, que estaba seguro, ¿verdad?, de la fe que habían abrazado estos gentiles, no podía hacer otra cosa que estar agradecido, agradecer y dirigir a Dios estas palabras que estamos viendo. Agradecerle a Dios por la vida de los gentiles, de estos gentiles hermanos. También vemos que el apóstol menciona que tiene constancia y perseverancia en la oración. No es que el Señor sea sordo o se canse de escucharnos, pero nosotros nos hemos cansado a veces de orar por algo, hemos sido perseverantes en la oración con algún tema y a veces hemos flaqueado, hemos dejado. A mí me ha pasado, pero he vuelto a orar por mi hermano que está apartado, hace muchos años que oro, y bueno, a veces he flaqueado, pero vuelvo y confío que pueda volver a sus caminos junto con su familia. Pero todos tenemos, ¿verdad, queridos? Tantos años llevamos en la vida cristiana, muchos, y con queridos cercanos de hace tanto tiempo que le han dado la espalda al Señor. Y tantas cosas que pueden pasar por nuestra mente, que hemos estado orando, llevando al Señor nuestras oraciones. Bueno, ser perseverantes, no flaquear. Nuestra carrera de maratón es una carrera que necesita esta perseverancia, esta constancia, la paciencia y puesto nuestros ojos, como dice, en Jesús, que es nuestra meta. Este es el tipo de carrera que estamos corriendo y requiere de estas características nuestras. Vemos también que estos hermanos estaban en el corazón de Pablo. Estaban en el corazón de Pablo. Pablo aquí les escribe esta oración y vemos que así es que los recordaba en sus oraciones. Pensaba también en si llevamos en nuestro corazón, hermanos, a la oración cuando nos dirigimos al Señor, de no tener oraciones egoístas o tal vez no tener ninguna oración. Bueno, que en nuestro corazón estén presentes, hermanos, las necesidades de los demás. Cuando estemos a solas allí, que pensemos en nuestros hermanos, ¿verdad? Y le pongamos delante del Señor, así como Pablo lo hacía. En el versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahora comienza a mencionar cuáles son esos motivos de oración, esos motivos que él dirigía al Padre a favor de estos hermanos. Dice que pide por un espíritu de sabiduría. El Espíritu Santo es espíritu de sabiduría, está allí en Isaías 11, y también pide por este espíritu de revelación, que el Espíritu Santo es un espíritu de revelación también, según dice 1 Corintios capítulo 2, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. El conocimiento de Jesucristo. Esto es el ABC del crecimiento del cristiano. Es como que lo que acababa de mencionar eran los primeros pasos, ¿verdad? Se convirtieron, están allí estos hermanos nuevitos y bueno, esto es lo que necesitan, esto es lo que necesitamos. ¿Y dónde encontramos esto? Esto encontramos en su palabra, no hay otro lugar. Pensaba también que estamos próximos, tenemos una reunión de oración más, antes de que mencionaba Alejandro, de este impulso evangelístico que va a haber a raíz del aniversario.
Bueno, ¿por qué no dedicar un tiempo especial para orar por esto, por algo más enfocado a lo espiritual, a que se conviertan las personas, orar por los demás, orar por aquellos que no conocemos, por los que van a venir, por quien va a tener el uso de la palabra del Señor aquí adelante? No sé, se los dejo, no sé quién es el miércoles que viene que va a dirigir, pero esto también es una cosa que el Señor puso en mi corazón cuando preparaba esto y es necesario orar por esto. Orar por esto, por los hermanos, por los nuevos hermanos, por el crecimiento de la iglesia, no solamente en números, sino en el conocimiento de la verdad, como dice, que la sabiduría y la revelación en el conocimiento de Jesucristo. Y esto está en su palabra. Este conocimiento va a traer luz también, como vemos, porque el Señor es luz. Va a quitar todas las tinieblas y todas aquellas malas decisiones que hayamos hecho o que estemos cometiendo, el Señor nos va a mostrar allí a través de su palabra. Y esto es lo que necesitamos. De poder comparar, ¿verdad? Comprender las cosas, discernir, como lo haría Cristo. Esto lo hacemos de esta manera. También necesitamos que el conocimiento de su verdad, que la palabra, que esto que estamos recibiendo del Señor, que Él nos está declarando, que tengamos que ponerlo en práctica. Esto es también es obvio, pero muchas veces es lo que más nos cuesta. Esto tiene que tener consecuencias en nuestro andar, en nuestra actitud, en los frutos que damos, en los proyectos que tenemos para nuestra vida. Experimentar a Cristo en nuestro andar también. Luz para nuestro entendimiento, escribí acá. ¿Y después qué? Después que tenemos entendimiento y demás, y tenemos esa luz, bueno, tenemos que actuar. Vemos que la salvación era un hecho, que era comprobado, pero faltaba algo de crecimiento, algo de madurez en los hermanos. Y acá un comentarista hacía referencia, yo no lo conozco, a Croce. Comenta lo siguiente, se los leo. Dice, la acción de gracias se da por el fundamento ya echado, o sea, por los cimientos, pensando en estos nuevos hermanos gentiles. Pero la intercesión es por la superestructura, por el edificio que está subiendo. La acción de gracias es por los logros pasados, pero la intercesión es por los avances futuros. La acción de gracias es por lo real en la experiencia de ellos, pero la intercesión es por lo posible en el propósito de Dios para ellos. Siguiendo allí con el versículo 18, en la segunda parte, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. De esa manera, con esta luz del entendimiento y a través de esta misma luz del entendimiento que vamos a ver el crecimiento, esto que mencionamos ahora y otras cosas más adelante, es que hay que conocer y esperar las promesas, las riquezas, las maravillas que nos esperan como pueblo de Dios. Que también nosotros tendremos herencia juntamente con Cristo. Ponía, es como la meta que alienta el corredor de maratón, lo que también nosotros debemos esperar y debe alentarnos. En el versículo 19 al 21 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, en este mundo, sino en el mundo futuro. Dice. También vemos que esa luz de nuestro entendimiento permitirá que apreciemos el poder de la fuerza de nuestro Señor.
es ese mismo poder obrando a favor nuestro. No es que pide aquí el apóstol que les dé poder allí a los hermanos, no, es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, como vimos, que le sentó a su derecha en el cielo, muy por encima de todo lo conocido y sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dice en Hechos capítulo 4. ¿Somos conscientes de este poder también que opera en nosotros? La mayoría de las veces yo no soy consciente. ¿Cuánto nos cuesta pensar en esto? Que ese mismo poder, el Dios Todopoderoso, aquel quien hizo todas las cosas, que va a destruir todo lo que vemos, que va a hacer un mundo nuevo, todo esto. Bueno, ese poder del Señor opera en nosotros. Esto también junto con las maravillas, las promesas que tenemos junto con Cristo, ¿verdad? Y esto también, saber que nuestro Dios está a nuestro lado, que está con nosotros, tiene que ser otro motivo más de alentarnos el día a día, de motivarnos y de alentarnos los unos a los otros, si a veces necesitamos recordarnos los unos a los otros estas palabras. En el verso 22 y el 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sujetó, conquistó todas las cosas bajo sus pies, todo lo creado está bajo sus pies. Vemos que la iglesia, ¿verdad?, que es su cuerpo, no está en esta condición, no está bajo sus pies. Introduce nuevamente este concepto de la iglesia como cuerpo suyo y Jesús como cabeza de la iglesia. La iglesia y Jesús comparten y compartirán también este dominio a futuro. Y muestra dos declaraciones acerca de la iglesia en el versículo 23 que leímos. Primero, nuevamente, como ya les mencioné, es que es su cuerpo, la iglesia. Y luego menciona algunas palabras un poco difíciles que, yendo a algún comentario, me dio un poco más de claridad. Dice que la iglesia es, en el 23, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A la iglesia aquí la muestra como si fuera un complemento de Jesús. El cuerpo necesita de la cabeza, así como la cabeza necesita del cuerpo. Esto no nos muestra a Jesús como limitado o como débil, no, todo lo contrario. Por eso finaliza el escrito declarando eso último, al añadir que en su plenitud el Señor Jesús es quien cubre toda necesidad, quien penetra profundamente en todo su universo creado por Él. Y pensando en este concepto que se repite en varias oportunidades del cuerpo, la iglesia como su cuerpo y Jesús como la cabeza. Si somos parte de su cuerpo, ¿verdad? Si es la cabeza, bueno, debemos ser, obviamente, dirigidos y conducidos por Él. Debemos dejar guiarnos por Él. Son razonamientos sencillos, simples, pero también a veces hay que recordarnos estas cosas, parece. Muchas veces le llamamos Señor, Señor, pero ¿es Señor de nuestras vidas? Y resumiendo un poco lo que hemos estado hablando, hay varias enseñanzas. Cuando hablamos de que lo que el Señor hace parece que no tiene sentido, de que la palabra requiere del riego de la oración, y mencionábamos algo de la actividad evangelística que vamos a tener próximamente. Los 3 puntos por los cuales su pueblo ha pasado de haber oído la palabra, haber creído en Jesús como el Salvador y haber sido sellado con el Espíritu. La fe solamente en el Señor Jesús, que por el fruto se conoce el árbol. Amor a todos los santos, vimos algunas formas prácticas de amar.
la relación entre fe y amor, llevar en el corazón a los hermanos y así presentarlos en oración, agradecer por ellos, perseverar en oración, orar por espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Jesucristo, quien alumbra nuestro entendimiento. Y después, es la pregunta que queda ahí, que requiere de obedecer. Esperar y alentarnos en las promesas venideras, también en el poder que opera a nuestro favor. Y bueno, lo último, que si eres un miembro de su cuerpo y eres la cabeza, entonces debemos obedecer y dejarnos guiar por él. Oramos. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por este misterio escondido, Señor, de los sabios, Señor, que no comprendieron, inclusive luego de la venida de nuestro Salvador. Padre, gracias que en ese misterio estábamos nosotros, los gentiles. Gracias, Señor, que de los dos pueblos, de tu pueblo escogido y de este pueblo tuyo y redimido, hiciste un pueblo solo. Gracias que nos recibiste, Señor, en tu familia. Gracias que te podemos llamar Padre. Gracias por ese amor, Señor, tan grande que tuviste con nosotros, con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, que brindas la oportunidad ahora para que si hay aquí alguien que no te conoce, pueda poner, Señor, su fe en ti, en Jesús, su Salvador, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo le convenza, Señor, que toque su corazón, Padre, que quites toda venda que ciegue su vista, Señor, para que pueda ver y entender, Señor. Rogamos por aquellos hermanos que tal vez están apartados y también, Señor, que abran sus ojos y vean dónde están, en qué condición están, cómo han caído, Señor, y que deseen volver, Padre. Pedimos especialmente por Sergio, como mencionaba hoy Daniel, y te agradecemos por él, Padre. Señor, gracias por tu palabra, ayúdanos a tener entendimiento, como aquí oraba el apóstol, Señor, para los hermanos gentiles, a poder leer de tu palabra, Señor, a poder escuchar tu voz y poder obrar, Señor, luego de esto, Señor. Te agradecemos, Padre, por Jesús. Gracias por este rato. Rogamos por tus cuidados en el regreso a nuestras casas, por el resto de la semana, que nos guardes, que bendigas a los hermanos y a aquellos que nos están escuchando. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.